Impuestos. Les propongo que primero escuchemos, y ahora te vamos a bajar a tierra algunos datos con Seba, cómo empezaba esto. El sábado, José Luis Espert, diputado nacional, titular de la Comisión de Presupuesto, y algunos dicen puede llegar a ser el jefe de bloque de Milei. Espert quiere ser candidato a gobernador una vez más en el 2027, eso ténganlo en cuenta. Llamó a la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. El aumento de patentes, el aumento del inmobiliario residencial y el aumento del inmobiliario rural, no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Llamo a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo. A que no paguen el impuesto, a que llamar a una rebelión fiscal en donde a las pocas horas fue el propio presidente de la nación, fue Javier Milei, el que se metió con este tema. No solo había salido a bancar públicamente a Espert pidiendo esa rebelión fiscal, sino que hablaba de un default de la provincia de Buenos Aires. El default de la provincia de Buenos Aires es el más grosero o uno de los más groseros dentro del caso argentino. A ver, usted lo que dice es que si una sola persona no paga los impuestos podría ser sancionada. Si hay una rebelión fiscal masiva... Eso es más complicado. Entonces, el argumento de Espert es, digamos, el poder de policía del Estado, digamos, queda bastante condicionado. Y la realidad es que está habiendo una expropiación feroz. Bueno, esto ya pasó antes, ¿no? ¿Con qué? Con la resolución 125 de Martín Lustó. Bien, se va a ver presidente que convoca una rebelión fiscal contra un gobernador al cual están asficiando con fondos. Claro, ¿qué hay detrás? A ver, 28 de diciembre se vota en la legislatura justamente los aumentos de impuestos el impuesto residencial, el impuesto inmobiliario urbano, el rural y las patentes. Sí. Que lo vota también, los diputados de Juntos por el Cambio, es decir, lo vota el PRO, lo vota la Libertad Avanza, es decir, hay algunos de la Libertad Avanza. Claro, es un problemón realmente porque el permiso que pide el Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires es aprobado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahí, perdón, para que la gente entienda, hasta ahí es una votación clásica de tenemos 250 de inflación, nos vamos a endeudar de esta manera y vamos a subir impuestos de esta manera. Exacto. Bueno, a ver, para que te des una idea de la importancia de estos gravámenes, es decir, cuánto te entra a vos como recaudación, esto es el 16% de lo que recauda la provincia de Buenos Aires. 16. O sea, es el 16%. Entonces, es un número muy alto, es altísimo, por lo cual es muy importante obviamente ir actualizando. Después ves lo que va pasando. Vos veías en estos días en las redes sociales gente que decía, loco, me vino la patente nueva, me vino aumento del 288%. Sí, eso fue lo que votó la provincia de Buenos Aires. La pregunta ahí si es expropiatorio o no es expropiatorio. ¿Por qué es la pregunta? Porque vos decís, ¿qué tan loco? Me aumentaron casi el 300%. ¿De cuánto fue la inflación? Claro. Del año, 276. Ah, bueno, la inflación es un delirio. El aumento va acorde con la inflación. Es delirante también. Bueno, es básicamente lo que va pasando acá con el ABL, lo que básicamente va pasando en distintos impuestos que, digo, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, digo, se entiende. cosas que van pasando y que vos de repente vas diciendo, che, ¿cómo me aumentó 300%? Y sí, a ver, es lo que va pasando. Está la mal semana pasada hablábamos del aumento de la tarifa de gas y cuando le ponías el porcentaje llegabas a un 700%. Ahora sí es cierto que en el impuesto rural o en el impuesto inmobiliario residencial se sacaron algunas exenciones que hicieron que, claro, el gobierno te dice, este es el promedio, pero en realidad que en el promedio te perdés los matices que quizás algunos les aumentaron más del 400%. Sí, pero atención con esto, a ver, me decían del Ministerio de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, me decían, tenemos 300.000 partidas inmobiliarias rurales. La mayoría no supera el 200%, o sea, por debajo de la inflación, salvo 2.000 partidas, que son el 0,7% del total. Sí, ellos dicen que se afecta el 1%, que es el que más le aumentó. Ahí subieron un 315%, y después marcan, en el impuesto inmobiliario urbano, hubo un tope del 140 hasta el tramo 4, que son el 21% de las partidas, un tope del 180 para el 27%, un tope de 190 para el 28% y un tope del 200% de aumento para un restante 23%. Entonces, a mí lo que me decían es, ¿dónde está la expropiación? Bueno, ahí la pregunta me parece son dos. Por un lado es, che, pará, estos aumentos son acordes en este momento, che, no podemos hacer un esfuerzo fiscal desde la provincia para... Hay una discusión de política económica ahí, ¿no? ¿Qué haces vos con los impuestos? Digamos, si los aumentás a la par de la inflación, o decís, bueno, pará,
posterguemos algunos, como incluso está haciendo el gobierno nacional con el tema del gas, que Claro. pronto te voy a contar. El gas y el transporte, entonces, ¿no? y el ¿no? transporte. Entonces, vos tenés ahí una discusión de política económica de cómo vas viendo, cómo vas matizando. Eso por un lado. Por otro lado, decís, che, ¿a quién estás más impactando? Y la tercera es, che, una rebelión fiscal. ¿Estás tirando de la provincia de Buenos Aires? Esto no te puede venir como un boomerang cuando te vengan las tarifas, cuando te vengan... Bueno, en ese esa es la punto pregunta. que dice Seba, hace minutos hubo una conferencia de prensa de Kicillof, donde obviamente pidió no hacer la contrapartida a nivel nacional. Sepan que ya hay una denuncia contra José Luis Espert. Hay un pedido de juicio político contra el diputado nacional, que supongo en estos momentos debe estar festejando esa medida porque le levanta el perfil para ponerlo de rival de Kicillof. Y un Kicillof que hace unos minutos en conferencia de prensa habló de un aumento estatales, habló de un aumento de jubilados en Buenos Aires y habló de los impuestos. Escuchábamos en los últimos días que se ha puesto un tope a las paritarias, un techo a las paritarias que acompaña el techo que estableció el gobierno nacional con su ajuste al aumento a los jubilados. Así que son, por decir así, los liberales más locos del mundo. Y hubo una dura respuesta por parte de Kicillof, donde inclusive en la conferencia lo acusa a Javier Milei de fomentar el narcocapitalismo. A ver, bajemos a tierra lo que pasa. Te lo resumo en 3 minutos. Más allá de la cuestión fiscal, donde a nivel nacional se están subiendo impuestos, es el mismo Estado que en la Argentina sube impuestos que dice proponemos una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Segundo punto clave. Hay un enfrentamiento político en un Javier Milei que ve a Axel Kicillof como uno de los líderes del peronismo para adelante. 3. Hay un recorte muy fuerte a los fondos de Buenos Aires por parte de Nación, donde le dicen, Alberto Fernández te dio de más, ahora tenés que hacerte cargo vos con tus presupuestos. En virtud de eso, hacé lo que puedas. ¿Qué hizo Kicillof? Subió todos estos impuestos que te contábamos con Davidovsky. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? A través de José Luis Espert proponemos la rebelión fiscal. ¿Qué pasó? Ya hay un productor agropecuario que hizo una denuncia penal donde le pide a la justicia frenar el aumento. ¿Qué es lo que me explican a mí? Si la justicia empieza a frenar lo que avaló la legislatura provincial, Kicillof va a haber un virtual quebranto de las cuentas públicas en Buenos Aires. No es joda lo que está pasando. Pedido de rebelión fiscal, un aumento de impuestos que ahora quieren dar marcha atrás, judicializándolo, y un Kicillof que dice yo tengo que sostener la provincia con impuestos propios. ¿Por qué? Porque quieren quebrar a la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, concentraciones en todos los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, que en minutos te vamos a contar con Romy Zeta y con todo el equipo. Esto es todo en off. Hasta la 1 estamos.